Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al ciclo de conferencias Los Derechos Humanos Hoy, que organiza el Centro UNESCO de Andalucía, con la colaboración de varias instituciones dentro de la Universidad de Granada, como el Instituto de la Paz y el Conflicto o la propia Facultad de Ciencias de la Educación, donde nos encontramos. Bienvenidos también a esta casa, que por supuesto es la suya. Esta casa en la que vamos a disfrutar durante el mes de febrero y marzo de una serie de conferencias, de ponencias, debates que creo que serán de sumo interés para todos los presentes, tanto estudiantes, profesores de esta facultad, como público en general, que se acerque aquí a escuchar a los ponentes de alto nivel que van a hablarnos sobre derechos humanos durante estas conferencias. Bueno, en esta mesa nos encontramos para inaugurar esta jornada, esta conferencia, don José Chamizo, defensor del pueblo andaluz a mi derecha, don Ángel Bañuelos, presidente del Centro UNESCO de Andalucía, y don José María Martín, vocal de Derechos Humanos y Solidaridad del Centro UNESCO de Andalucía, y yo mismo, que no soy José Antonio Naranjo Rodríguez, soy José Gijón, vicedecano de Innovación, porque don José, nuestro decano, se encuentra de viaje con una agenda que ahora está muy complicada por los temas que todos conocemos que afectan a la educación, al país y también, ¿por qué no?, a los derechos humanos en su vertiente más de apoyo político, de apoyo financiero. Bien, voy a dar la palabra a don José Chamizo para que nos inaugure, nos introduzca en este. Nada, muy buenas noches, que después tengo que hablar y no sabía cuándo tenía que hablar. Me alegro mucho de veros, son varias las ocasiones que he estado ya en esta aula, en este centro de estudios, y únicamente insistir en la necesidad de que no dejemos, lo diré a lo largo de mi conferencia, que se desmantelen todo lo que hemos logrado en estos años del estado del bienestar. Hoy hay que reconocer que sufrimos no solo un riesgo, sino una realidad muy potente en la que parece que tener derechos es como un lujo. Yo pienso que no, que es una necesidad de cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo. Muchas gracias. Gracias por sus palabras. La palabra, señor Bañuelos. Buenas tardes, muchas gracias. Quisiera en primer lugar desear a todos ustedes que este ciclo de conferencias sobre los derechos humanos hoy sea verdaderamente provechoso y fructífero, y animarles a que en el resto de las conferencias que va a haber durante todo el ciclo pues asistan a ellas. Uno de los principales fundamentos de la creación de la UNESCO fue la promoción del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas. Hoy, el objetivo principal de la organización sigue siendo el de lograr la creación de una auténtica cultura universal de los derechos humanos. Igualmente, desde sus comienzos, el Centro UNESCO de Andalucía ha hecho de la defensa de estos derechos su principal razón de ser, conscientes, además, de que es el camino que nos conduce a la paz, a la justicia y a la igualdad. A pesar de haber transcurrido más de 60 años desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, resulta necesario invocar su contenido. Así, el artículo 25 dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Lo que comenzó hace 5 años como una crisis económica se está convirtiendo en una crisis de derechos humanos. La constante intervención de los mercados sobre las políticas públicas está generando una involución del respeto, protección y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales.
mientras que las medidas de austeridad adoptadas como pretendido remedio a la crisis ahondan día a día en la vulnerabilidad de los derechos fundamentales de la ciudadanía, socavando la dignidad de numerosas personas. El desempleo crece día a día de forma imparable, mostrando una especial dureza entre la gente joven. Contamos además con uno de los índices más altos de pobreza infantil de la Unión Europea. El incesante aumento de la pobreza y desigualdad de ingresos, unido a los drásticos recortes en el gasto social, supone un profundo retroceso para los derechos humanos con graves consecuencias para las personas más vulnerables. La pobreza que azota a miles de familias representa lo peor de la crisis. Sus efectos sobre la alimentación, la salud, la vivienda o la educación resultan devastadores, siendo a duras penas paliados por las redes familiares y organizaciones y grupos solidarios. Con este ciclo de conferencias, el Centro UNESCO Andalucía quiere proponer una profunda y crítica reflexión sobre el estado de los derechos humanos, de modo que aporte luz y alternativas frente a la profunda crisis en que nos encontramos. Todo ello desde la convicción de que la justicia y la igualdad son los pilares de la paz y de la dignidad del ser humano. En nombre del Centro UNESCO de Andalucía, doy las gracias a don José Gijón, vicedecano de Innovación de esta Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, y a don José Chamizo de la Rubia, defensor del pueblo andaluz, por su presencia y colaboración con este ciclo de conferencias sobre los derechos humanos hoy. Agradezco igualmente a todos ustedes su asistencia y, como he dicho al principio, les deseo un fructífero ciclo de conferencias sobre los derechos humanos hoy. Muchas gracias. Tiene la palabra José María Martín Cibanto. A mí me toca presentar muy brevemente a José Chamizo, al defensor del pueblo andaluz, lo cual un honor no por la institución que representa, sino por su persona y su trayectoria, y comenzaré recordando a otro compañero en la defensa de los derechos humanos, a Leontino García, cuyo aniversario de su muerte fue el día 9 de febrero, que decía que los derechos humanos andaban torcidos. Quizá el momento en el que lo dijo, posiblemente no podía haber imaginado que nos encontraríamos en la situación en la que actualmente nos encontramos, en el contexto de crisis y de agresión a los derechos humanos en nuestra tierra, en nuestro ámbito más cercano, defendiendo cosas que pensamos que nunca tendríamos que volver a defender porque eran derechos conquistados, derechos asumidos socialmente y consensuados. Y quizá ahora podríamos decir que los derechos humanos no andan torcidos, sino que los derechos humanos andan retorcidos, en muchos sentidos. Por eso pensábamos desde el Centro UNESCO Andalucía que era importante recordar, reivindicar y reflexionar en torno a los derechos humanos, y por eso pensábamos que era también importante inaugurar este ciclo con José Chamizo, que aunque no hace falta demasiadas presentaciones, fundamentalmente no tanto por la institución a la que representa, a la que él ha dignificado, creo, ampliamente a lo largo de todos estos años, desde el año 96, sino por su trayectoria personal, por su trayectoria humana, militante, en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de los más excluidos, de los más pobres, en la defensa de aquellos que más necesitan precisamente esos derechos, ¿no? Desde antes del año 96, en su condición también de sacerdote, y posteriormente, después del nombramiento como defensor del pueblo andaluz, dando ejemplo de que desde las instituciones se pueden hacer también muchas cosas si hay voluntad y si verdaderamente uno cree en lo que está haciendo. Por eso pensamos que era especialmente interesante contar con su presencia, contar con su conocimiento, con el conocimiento tan extenso y tan intenso que tiene de Andalucía y de las realidades de nuestra tierra, y contar además con su testimonio, que es fundamental, porque es un testimonio que se vive, ¿no? Y que no solamente es fruto de un conocimiento indirecto, sino que es fundamentalmente un conocimiento vivido, ¿no? Una experiencia también vital de alguien que ha estado siempre del lado de aquellos que no necesitan esos derechos y que ha estado siempre del lado fundamentalmente de las víctimas. Eso nos servirá también, y no solo para la reflexión, sino de alguna manera para la movilización y la defensa de esos derechos humanos. Los derechos no solo se conquistan, sino que han de defenderse, porque si no se pierden.
Y es una de las cosas que probablemente esta crisis, esta estafa, quizás nos haya enseñado de manera más clara. No hay nada dado, no hay nada regalado, sino que todo es ser peleado y ha de ser defendido para poder seguir manteniendo esos derechos como un mínimo por la dignidad humana. Así que les dejamos con José Chamizo, que seguro que resultará especialmente interesante. Bueno, antes de que don José Chamizo nos dé su conferencia, nosotros, creo que el señor Maño y yo vamos a abandonar la mesa, simplemente decirles que desde esta casa en la que se forman maestros, se forman pedagogos, psicopedagogos, educadores sociales, tenemos la responsabilidad, la obligación de abrir estos foros de debate, de reflexión, de intercambio de ideas en estos momentos duros, en estos momentos tremendos en algunos casos para muchas personas, en los que el apoyo político, el impulso político, por no decirlo también, impulso financiero a los proyectos, a las líneas de acción para potenciar los derechos humanos se ha resentido en todo el mundo. Pues aquí tenemos esta responsabilidad como formadores de maestros de abrir el debate, de permitir y de fomentar que personas de distintas áreas de conocimiento, de distintos ámbitos de la sociedad civil, de instituciones, planteen aquí su idea, planteen aquí sus posibles soluciones para el futuro inmediato, que no parece en este sentido muy halagüeño. También es fundamental que en la formación de los universitarios, la formación integral, el respeto, la implicación con los derechos humanos sea un aspecto, una competencia, ahora que se habla todo de competencia, ¿no? Pues quizás haya que definir una competencia en derechos humanos, sobre todo porque quienes están en esta facultad serán con toda probabilidad quienes formen y eduquen a nuestros hijos, a nuestros nietos, las próximas generaciones, y eso creo que tiene mucha importancia. Por eso desde esta casa damos la bienvenida otra vez y esperamos que sea fructífera vuestra presencia aquí, y ya se os dejamos con don José Chamizo para que nos ilustre.